Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno, hoy vamos a hablar nosotras dos sobre Primera y Segunda de Tesalonicenses. Para empezar, estas son cartas proféticas y fueron escritas por el apóstol Pablo. Principalmente fueron dirigidas hacia la iglesia tesalónica, por eso es que se llama Tesalonicenses, pero también hoy en día es dirigida para todos nosotros. La idea principal de Pablo es ayudarnos y aconsejarnos sobre la segunda venida de Cristo. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 12, que se lo estaré explicando en 4 puntos. El primer punto es agradar a Dios. Como cristianos tenemos esa meta de agradar a Dios en todo momento sin importar por qué. Pero sobre todo es ir por más, es decir, no ponernos límites y decir hasta aquí llegué. Es tener un tiempo íntimo y especial con Él. El segundo punto es la pureza sexual. Y muchos dirán, ¿qué tiene que ver con esto? A lo que voy es, cuando tú pierdes esa pureza sexual, también estás perdiendo a Dios. Y es difícil imaginarte que puedes perder a Dios. Pero cuando tú tienes una pureza sexual, tienes un camino firme y estable con Dios. El tercer punto es el amor abundante. En toda la Biblia podemos ver cómo el amor de Dios es único e infinito. Y Él nos invita a que tengamos ese amor. Y es solamente con todas las personas, sí. No solamente es con una, con dos, ni con 5, es con todas las personas sin importar por qué. Porque Dios nos enseña que Él no critica ni juzga. Y el último punto es tener una vida de trabajo. Aquí a lo que me refiero no es trabajar todas las horas, todo el momento, sino lo que me refiero es cuando tú trabajas o te esfuerzas por algo, recibes algo a cambio. Puede ser dinero o una recompensa o un sueldo, ¿no? Y con eso satisfaces tus necesidades. Entonces te quitas un peso encima, ya no te estás preocupando al saber que te faltaba algo, que querías algo. Entonces estás tranquilo y ese tiempo lo puedes depositar en Dios. Pero muchos dirán, adolescentes como nosotras, que todavía no podemos entrar a trabajar, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo? En cosas pequeñas tú puedes ayudar, pero sobre todo ese es un gran ejemplo. Cuando tienes un examen, te esfuerzas, ¿no? O estudiamos para poder aprobarlo. Entonces, si lo pasas, es decir, que trabajamos por algo que queríamos. Entonces, nos quitamos un peso de encima al saber que ya pasamos ese examen o la materia o un proyecto. Ya estamos tranquilos y podemos depositar ese tiempo en Dios. ¿Ustedes alguna vez se pusieron a pensar por qué 2 cartas de Tesalonicenses? ¿Fue porque Pablo nunca acabó su historia o porque un día no tenía nada que hacer y decidió volver a escribir otra carta? No, fue que los tesalónicos no entendieron al 100% el mensaje que Pablo les quería dar. Ellos habían entendido que la segunda venida de Jesús ya había pasado, entonces se enojaron por no haber estado en ella. Cuando Pablo escuchó esto, les dijo que no, que ellos habían malentendido su mensaje. Entonces, meses después, escribió la segunda carta. En esta carta también podemos encontrar algunos consejos. Uno de ellos es orar por nuestros hermanos, y no solamente de sangre, sino también espiritualmente. Tan solo 5 minutos que te tomes para orar por un amigo, familiar, por cualquier persona que se te venga a la mente hace la diferencia, porque el diablo siempre está listo para actuar sobre nosotros de una mala forma. Entonces, cuando nosotros intercedemos por nosotros mismos y por otros hermanos, eso hace que esa protección se haga más fuerte y que sea más difícil que el diablo entre en nuestras vidas. Entonces te invito a que ores hoy por un hermano. Otro consejo es que nos alejemos de la gente mala. Muchas veces cuando estamos con personas malas influyen en nosotros y hacen que hagamos cosas malas. Y nosotros a veces no nos podemos dar cuenta y a veces sí. Entonces debemos pensar si esas personas edifican nuestra vida, y una prueba es que se obedecen a sus autoridades, sus papás, maestros, cualquier autoridad. Si lo hacen, también obedecen a Dios. Ok, bueno, muchas gracias por escucharnos. Oye, tengo una pregunta sobre Primera de Tesalonicenses. ¿Cuándo va a pasar la segunda venida de Jesús y qué va a pasar con las personas que hayan muerto antes de que vuelva? Muy buena pregunta. Bueno, esta es la respuesta. Nadie sabe cuándo va a venir Jesús, nadie sabe si puede ser mañana, en 1 año, en 2, nadie sabe. Pero no tenemos que estar nerviosos ni temer, porque como cristianos sabemos que va a pasar y sabemos que es algo bueno porque vamos a poder estar con Él. Pero sobre todo en la Biblia dice que va a llegar como ladrón en la noche. Entonces no hay que preocuparnos, solamente confiar en Él. Y con lo que decías acerca de las personas que hayan muerto antes
de que Jesús venga es muy simple. Esas personas no van a morir completamente. Oye, pero entonces van a resucitar como zombies. No, espérate. A lo que me refiero es que no van a morir completamente, sino que su alma se va a apagar. Entonces, cuando Jesús venga, Él va a prender esa alma y vamos a poder ser llevados con Él. Mira, te voy a leer 1 de Tesalonicenses 4:13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así que también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿Te quedó claro? Completamente. Bueno, oye, con respecto a las preguntas, yo tengo una pregunta sobre 2 de Tesalonicenses. ¿Cómo debemos actuar como cristianos? En 2 de Tesalonicenses dice en el capítulo 2, en versículo 14: para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, al fin que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas. Y este versículo nos enseña que siempre tenemos que dar gracias a Dios. Puede que en este momento no sea el mejor de todos, puede que algún familiar ya no esté, que en tus estudios no te haya ido bien, pero esa situación hubiera sido peor si Dios no estuviera en ella. Entonces agradécele a Dios por todo lo que tenemos, por todo lo que tienes. También dice que manténganse firmes. Y esto es cuando un familiar, un amigo te pregunta: ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué no festejas algo? Cualquier pregunta que te hagan, que tú no tengas esa duda y que sepas que creer en Dios es bueno y que tú tengas esa respuesta exacta. Y también dice que recordar la palabra de Dios, que tú te aprendas un versículo, una palabra, que Dios te bendiga, que Dios te ame, porque esa palabra es de gran bendición para la vida de otros. Ok, muchas gracias. ¿Me repites la cita, por favor? Claro que sí, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Gracias. Oye, y te tengo otra pregunta. Uh-huh. ¿Cómo podemos sobrellevar el problema que enfrentamos, así, de ser cristianos? Ok, mira, esa es, en la Biblia ya está escrito, ¿no? Que iba a pasar, que solamente por ser cristianos nos iban a juzgar o criticar, hasta molestar, ¿no? Y la respuesta que es tener fe y amor por Dios. Él es nuestra salvación, pero sobre todo es que no nos amenacen o que no nos hagan intimidar, que no nos hagan dudar sobre nuestra relación con Dios. Es como lo que tú decías, hay que estar firmes con Dios. Y es a lo que hoy es, no solamente porque se burlen de nosotros por ser cristianos, nos tenemos que hacer como así medio cristiano. Eso no está mal, es decir, yo soy cristiano y lo mejor es orar por esas personas que te lastimaron para que Dios hable a su corazón. Ok. Oye, a ver, si me pusiste atención, ¿tú qué harías en un caso de que te estuvieran molestando por ser cristiana? Oye, que sí te puse atención. Tú dijiste que no lo tomáramos muy a pecho, en resumen, uh-huh, que confiáramos en Dios. Y cuando tú explicabas esto se me vino un versículo a la mente, 1 de Tesalonicenses 3, del 4 al 5. Pues cuando estábamos con usted les advertimos que íbamos a padecer sufrimiento, y así sucedió. Por eso cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo para indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador se hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ok, ya vi que sí prestaste atención. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que haya sido de gran bendición. Y los invitamos a leer 1 y 2 de Tesalonicenses. Adiós. Adiós.